Bueno, ¿qué es lo que celebraban? En realidad, el solsticio, por ejemplo, en las culturas del norte, el solsticio de invierno, es el momento más oscuro del año, donde el sol, donde decían las culturas que el sol muere, y donde comienza justamente el nacimiento, un renacimiento, ¿no? Donde el sol comienza a iluminar cada vez más. El sol fue tomado por siempre como una deidad, ¿no? En realidad, el sol representa a Dios. Nada más que, ¿por qué las culturas lo adoraban? Porque es algo que se puede ver, ¿no? Por ahí a Dios no se lo puede ver ni tocar. Entonces, ellos adoraban algo que veían, que le daba calor, que le daba el día, que le daban los cultivos, ¿no? Y que podían vivir, que se podía sostener todo este equilibrio de la naturaleza en el planeta. Entonces es una fecha muy importante. Nativitas tienen que ver mucho con el dar, es una energía que baja al planeta Tierra y tiene que ver con el dar. Por eso esto de hacer las cartitas de las peticiones a Papá Noel es algo también que viene de culturas milenarias, ¿bien? El dar. ¿Por qué? Porque a partir de allí era un nuevo comienzo y se empezaba a recibir todas las bendiciones que nos da Dios, todas las bendiciones que nos da este sol que nos alumbra y que nos da vida en este planeta. Tal es así esa energía y ese dar que en ese momento del año, que fue justo en ese solsticio de invierno, allá en Palestina, en Judea, que los cielos nos baja al Cristo, el enviado, el esperado, el bienvenido, Jesús de Nazaret, justamente lo que 700 años antes los profetas comenzaron a predecir la llegada de un Mesías. Y esa llegada de un Mesías, también esas profecías, que no solamente los profetas eran profetas judíos, sino que también distintas culturas hablaban de alguien que venía y por ahí no lo llamaban Cristo en otras culturas, pero sí era la persona que era el distinto, el Hijo de Dios, el que iba a venir a cambiar el mundo. Así que lo que es Nativitas justamente es una energía del dar que baja, que es milenaria, la celebración de ese momento, y que justamente hace 2000 años atrás fue la venida de Cristo. Bien, ahora, ¿qué es lo que se decía en cuanto a la venida de esta persona tan especial que venía a traer, a cambiar al mundo, de una energía densa que se vivía en ese momento a una energía de luz que iba a comenzar de ahí en más, cada vez a alumbrar más? Lo que se decía era que los astros iban a señalar ese momento. Y ese momento se iba a señalar con una triple conjunción de planetas, ¿bien? Los dos más grandes planetas del sistema solar, Júpiter y Saturno, iban a anunciar en esa conjunción la venida del Cristo. ¿Qué significa Júpiter y Saturno? Justamente significa la unión de la divinidad con la humana naturaleza. Bien, y era justamente lo que iba a suceder. ¿Y dónde se iban a juntar esos amantes siderales? Esos amantes siderales se iban a juntar en la casa de Piscis. ¿Y qué significa la casa de Piscis? La casa de Piscis significa que iban a ser justamente en la Palestina, en el pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque las distintas culturas sabían de que
la casa de Piscis estaba directamente relacionada con los hebreos. Así que ahí ya teníamos un dato muy importante, las escuelas de divina sabiduría, que ahora vamos a hablar, que señalaban el momento preciso del nacimiento de Cristo. ¿Bien? En esa triple conjunción hay un tercer planeta que se alinea justo en el momento de la venida, del nacimiento de Jesús, que es Marte, que justamente está relacionado con Cristo. Así que a esa brillantez en los cielos, esa estrella que ilumina tan fuerte, se le suma un color rojo intenso en ese momento, que justamente tenía que ver en el momento del nacimiento. ¿Bien? Bueno, ¿por qué hablo de una triple conjunción? En realidad, eh, nuestro cielo es un reloj cósmico que nos indica un momento preciso. Podemos ver una hora en el día, por la posición del Sol, o un momento del año también por la posición del Sol. Podemos ver también un momento en el mes por la posición de la Luna. La posición de los planetas también nos da un momento preciso porque ellos, los planetas tienen una órbita que también tiene, si uno la conoce, un momento preciso para pegar la vuelta. Es como el planeta Tierra que gira alrededor del Sol en 365 días. O la Luna, ¿no? Que gira en el mes. O sea, todo tiene algo que está totalmente sincronizado. Y ese momento también estaba sincronizado y estaba indicando un momento preciso. Tal es así que hoy, después de más de 2000 años, sabemos, gracias a esa conjunción, cuál fue el momento preciso. Y ahora quiero concentrarme más en esa estrella de Belén. ¿Bien? Bueno, esa estrella de Belén, como les dije que era una triple conjunción, hay varias cosas que venían ya arrastrándose con una información que no era la correcta. Por ejemplo, Dionisio del Exiguo, un monje romano, le pidió en el siglo VI el Papa que cree el calendario cristiano, ¿no? Porque había que fijar bien cuál era la fecha de la Pascua. ¿Bien? Entonces, ¿qué hizo? Hasta ese momento, hasta ese siglo VI, lo que se manejaba todo era en base a la fundación de Roma. ¿Por qué? Porque Roma era la gran madre de civilizaciones y todo se regía con sus leyes. Entonces, había un momento de la fundación de Roma y era antes o después de la fundación de Roma. ¿Qué sucede? Dionisio de Exiguo crea el calendario donde también se determina cuándo nació Cristo, que fue para ellos en el 753 de la fundación de Roma, y a partir de allí es antes y después de Cristo. ¿Qué tal es así? Ese formato llega hasta hoy y lo utilizan todas las culturas del mundo, un chino, un japonés, un ruso, cualquiera va a utilizar para determinar un momento en la historia, antes o después de Cristo. Bien, ahora, este Dionisio tuvo dos errores. Uno, que lo cometió él, y el otro, bueno, también lo cometió, pero bueno, en ese momento no se sabía, porque culturalmente no se sabía. El primero que cometió él fue el siguiente. Cuando se toma los años de la fundación de Roma, toma los años de los emperadores, ¿no? Desde que comenzó hasta el día en donde él hizo el calendario. César de Augusto, que fue justamente en el reinado donde nació Jesús, en esos años, César Augusto, se llamaba Octavio, y los primeros 5 años
él estaba como Octavio. Entonces, realmente ahí fue un error que tuvo Dionisio de 5 años que no contó. 5 años. Después hubo otro error de Dionisio el Exiguo. El otro error fue que en el siglo VI el cero no existía en las matemáticas. El cero lo trajeron los árabes de la India en el siglo X. Entonces, ¿qué sucede? Hay un error de un año más, que es el año cero. Entonces, los 5 años de Octavio, que en realidad era Augusto, o Augusto, que en realidad era Octavio, y ese dígito cero que no existía, hubo un error de 6 años. O sea, en realidad, Jesús, en vez de nacer en el 753, la fundación de Roma, nació en el 747 como figura en el libro Divino Maestro. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Porque en realidad, si hubiese nacido, cuando decía Dionisio, el exiguo, no, prácticamente ni se hubiesen conocido con Herodes, ¿bien? Porque Herodes hubiese muerto el mismo año que nacía Jesús. Y eso tiene muchas connotaciones, ¿no? Porque en la historia, Herodes era el personaje malo en la historia de Jesús, ¿no? De que mandó a matar a los chicos de Belén. Entonces, ahí tiene mucho que ver con esto. Pero tiene mucho que ver con otra gran cosa que era lo que le comentaba antes, que en los cielos había una indicación precisa de ese nacimiento. En el año 1604, Johannes Kepler, un astrónomo, físico y matemático alemán, que era también el astrónomo del rey, el astrólogo del rey, lo que él estudiaba era el recorrido, la ley del recorrido de la órbita de los planetas que giran alrededor del Sol. Él determinó esa ley. ¿Bien? Y él se dio cuenta en 1604 que cada 805 años por el recorrido que hacían los planetas alrededor del Sol, Júpiter y Saturno se iban a alinear. Eso determinó, y justo coincidía, con que 6 años antes de lo que decía Dionisio de Sirgo, era la triple conjunción que hablábamos al principio. Entonces, ahí se determinó, ahí se estudió qué había hecho Dionisio de Sirgo para determinar los años, y esa es la coincidencia que hay. O sea que nosotros hoy estaríamos en el año 2028 después del nacimiento de Jesús, después del nacimiento de Cristo. O sea que cualquier persona puede hablar, se puede manejar distintos tipos de informaciones, pero hay algo que es inequívoco. Que Dios puso un momento, un anuncio en los cielos, y ese anuncio en los cielos determina un momento preciso e inexorable, donde ahí no hay lugar a ninguna refutación y ninguna duda. Esto también coincide con algo que tiene que ver con los cambios de eras. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama el año platónico, que tiene que ver con una variación que hace el planeta Tierra como si fuera otro giro más, que es un giro que lo hace como si fuera un cono, ¿no? un trompo, que es un giro sobre su eje. Ese giro dura 25.000 años y en ese giro también da en su bóveda celeste con los 12 signos del zodíaco, las 12 constelaciones, y esas 12 constelaciones indican un cambio de era. Para más información pueden ir a donde está este video, que es el canal de YouTube divinomaestro.libro, y ahí buscar qué es el año platónico. El año platónico, entonces, son
por así decirlo, algo rápido para entenderlo, es 12 meses que cada mes dura aproximadamente 2000 años. ¿Bien? Entonces, ¿qué indicaba esa triple conjunción? El nacimiento de una nueva era, porque justo se entraba en la era de Piscis. Y hoy, ¿en dónde estamos ingresando? Estamos ingresando en la era de Acuario. ¿Bien? O sea, ya pasaron 2000 años. Estamos ingresando en la era de Acuario y lo que hace eso es como un software que baja con una información determinada y es diferente a la era anterior. ¿Bien? Pero muchos también refutan eso, dicen, no, pero esto de la nueva era, en realidad no tiene algo que ver con lo que uno diga, sino tiene que ver con algo que nos trasciende, que son los cielos, y que son totalmente indicadores de un momento preciso, de algo que está ocurriendo, un indicativo, y de una nueva manera de pensar. Bien, eso es una era diferente a la anterior, una forma distinta de pensar, de actuar y de manejar la información. Por eso es muy importante que hoy, siendo nativitas, 21 de diciembre, recibamos esta información. Bien. Bueno, ahora vamos a ver lo que es directamente el nacimiento de Jesús, con algo que, como les dije, que no conocíamos, que eran los esenios. En realidad, si no está en la historia que escuchamos sobre Navidad, los esenios, quiere decir que esa historia le falta algo, y le falta casi todo, y un componente muy grande, porque si vos una torta que haces y uno de los componentes es harina y no le pones harina, directamente la torta te va a salir mal. Entonces, lo que vamos a ver ahora son todos las personas, los personajes que participaron en lo que es la Navidad, ¿no? Lo que es el nacimiento de Cristo. Entonces tenemos que nativitas, tenemos que era la estrella de Belén, lo ubicamos en tiempo y espacio, bien, y ahora vamos a ver qué sucedió con el nacimiento de Jesús. Bueno, acá vamos a conocer o a rever algunos personajes que nosotros conocíamos, pero no están en la Biblia. ¿Por qué no están en la Biblia? Porque están en los evangelios apócrifos. ¿Qué significa apócrifo? Significa escondido. Y es justamente donde estaban cómo estaban los evangelios, estaban escondidos. ¿Y dónde estaban escondidos? Estaban escondidos en un cementerio copto en Egipto y se descubrió en 1945, buscando fertilizantes. También ahí podemos encontrar esa información en el canal de YouTube divinomaestro.libro. Ahora, ¿por qué estaban escondidos? Bien, porque en el 325 lo que se hizo con el cristianismo, Roma lo tomó como una religión estatal, entonces era ley y se sancionaba todo lo que no estaba en esos 4 evangelios, a los gnósticos, a distintos grupos de cristianos que estaban divulgados por todos lados, estaban por Europa, por Asia Central, por África, y todos los que no pensaran lo mismo o se tenían que convertir o serían sancionados hasta con la muerte. Entonces, estos monjes coptos lo que hicieron fue enterrarse, a medida que iban muriendo, enterrarse con esa información. Por eso lo encontraron en un cementerio. ¿Bien? Ahora, toda esa información enterrada salió a la luz a partir de 1945, también que se da un hecho trascendente de un momento de oscuridad, fíjense, como es la celebración de Nativitas, del momento de la muerte del sol,
nace un nuevo sol, nace una nueva vida, nace una nueva luz. Y a partir de allí, de 1945, que termina la Segunda Guerra Mundial, se descubre esta información. Y en ese mismo periodo se descubren también los manuscritos del Mar Muerto para el conocimiento de quiénes eran los esenios. ¿Bien? Bueno, entonces, vamos a los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Los esenios eran un grupo, por así decirlo, religioso, ¿no? Un grupo de ascetas que vivían retirados en las montañas. ¿Para qué? Para la no contaminación, no contaminarse. Nosotros en la Biblia encontramos a los grupos como los fariseos, los saduceos, los celotes, o sea, un montón de grupos religiosos y también políticos, con distintos intereses políticos en ese momento, donde era muy efervescente. ¿Por qué? Porque la Palestina, los hebreos estaban bajo el dominio de Roma y ellos querían salir de allí. Aparte se sentían un pueblo, ¿no es cierto?, el pueblo de Dios, era el elegido. ¿Y por qué tenían que estar bajo el dominio de un país extraño, imponiendo distintas culturas y demás, si ellos eran el pueblo elegido? Entonces había como una resistencia a todo eso. ¿Qué hacían los esenios? Estaban en las montañas. Ahora, estaban en las montañas y era un grupo que no tenía mucho que ver con lo que era la religión hebrea. Si bien manejaban el libro de Isaías, el Antiguo Testamento, el Torá, ¿no? de los judíos, también ellos recopilaban, así como se encontró en Qumran, recopilaban de distintas culturas información que tenían que ver con esas culturas, con sus deidades y con algo que tiene que ver con un monoteísmo, un culto a Dios que está mucho más allá de milenios ancestralmente hablando que uno desconocía. Ellos mantenían toda esa información. ¿Por qué la mantenían? Porque ellos sabían de que ellos tenían que ser el caldo de cultivo, el hogar del Cristo, el lugar donde se iba a nacer, iba a crecer, se iba a formar y iba a ser el Cristo, el Salvador. Ahora, si vivían separados también, ¿qué conexión había, ¿no? Con la realidad, qué conexión había con lo que pasaba, con la sociedad y demás. Bueno, ellos bajaban, ya los esenios usaban unas túnicas blancas, los maestros esenios. Ahora, cuando ellos bajaban, se ponían una túnica ceniza. ¿Y a qué bajaban? Iban al pueblo y se lo conoce como los terapeutas. Terapeutas, eran los primeros terapeutas. Esos terapeutas que hacían, curaban enfermedades y curaban también enfermedades del alma. Bien. O sea que no había hospitales, sanatorios como hay hoy en día en esa Judea de hace 2000 años atrás, sino que ellos venían y curaban. Iban a tu casa, te curaban si tenías alguna afección, curaban también, te curaban psicológicamente, si tenían algún problema, espiritualmente. Y también tenían lugares, como si fueran asilos, donde las personas que por ahí no tenían familia y demás, podían estar allí, o que estaban enfermos y no podían recuperarse, ellos los tenían en esos asilos. ¿Bien? Eso, aparte, ¿por qué no tiene que ver mucho con la cultura hebrea? Porque fíjense que ni siquiera en la Biblia están los esenios. Y bueno, por eso lo desconocemos, nos criamos nosotros con información donde a ellos lo anulaban. Y en realidad los esenios, como les dije, era un grupo que traía una información que no solamente tenía que ver con lo religioso, sino con lo científico. Ellos eran astrónomos, eran astrólogos. Ellos lo que manejaban era la ciencia de Dios, la ciencia de Dios. No era un grupo religioso, donde tenían una doctrina y se manejaban con esa doctrina
sino que ellos lo que tenían era una información que manejaban de la ciencia de Dios. Por eso allí, en esa cultura, nació Jesús. Aparte, no solamente estaban en la Judea, sino que estaban diseminados también en distintos lugares como en Fenicia, en Siria, en Moab, también en Egipto. Ellos estaban, era una comunidad que estaban diseminados en distintos lugares. Bueno, entonces, estaban los maestros esenios, esos maestros esenios bajaban también como terapeutas a interactuar con el pueblo, pero a su vez, en la comunidad, en el pueblo, había gente que eran esenias, o sea, que realmente ellos respetaban más a lo que es los esenios como sus guías espirituales, a pesar de ir, ¿no es cierto?, al templo de Jerusalén y que, bueno, ellos respetaban a los fariseos, que en ese momento eran los que regenteaban el templo de Jerusalén, porque en realidad había sanciones disciplinarias, hasta había sanciones de muerte, ¿no? Entonces había un miedo a eso, a esa ley que era implacable. Pero por el otro lado, ellos seguían a esos maestros decenios, pero no por miedo, sino por convicción, por fe y por espiritualidad. ¿Bien? Ahora, por eso ellos una vez al año iban a los templos y demás. Eso lo que se descubrió en Qumran era que era una comunidad que vivía allí, cerca del Mar Muerto, pero a su vez venían por distintas festividades o también para cambiar de grado. Los grados esenios eran 7. Realmente en el pueblo la gente estaba en el primero o segundo nivel. El tercero era eh, como digamos, un medio, ¿no? Nivel medio. Y después del cuarto en adelante ya tenían una llegada más a los que podían estar participando de un santuario. Santuario de Senio había 5. Estaba el de Hermón, allá en el límite con Siria, en el norte, el del Carmelo, también al norte, cerca del Mediterráneo. También estaba el del Tabor, que era el que estaba pegadito a Nazaret, que ahí fue donde más contacto tenía Jesús. Y había 2 más, uno el del Cuarantana, que quedaba en Engedi, y el otro, el principal, donde estaban los 70 maestros esenios, los de mayor rango, que era en Moab, que estaba casi en espejo a ese. ¿Por qué? Estaba del otro lado del Mar Muerto, en Moab. Y el de 40 años servía como una puerta de ingreso al otro santuario, pero otro quedaba del otro lado, ¿no? Era donde los que llegaban al nivel 7 tenían que ir allí, ¿bien? Tenían que ir a rendir, digamos, maestros de divina sabiduría, así como en un futuro lo hizo Jesús de Nazaret. Ahora, María y José, ¿cómo se conocieron? Bueno, María tenía 2 padres, Joaquín y Ana. ¿Por qué conocemos a Joaquín y Ana? A los nombres, por los evangelios apócrifos, porque no está en la Biblia, pero cualquier cristiano o católico conoce esos nombres, que son los padres de María. Cuando muere, como una niña de 16 años, la llevan al santuario, al templo de Jerusalén, donde estaban las vírgenes y las viudas, que generalmente eran de familias sacerdotales, o sea, eran de buenas familias. Entonces, como ella venía de una familia sacerdotal allá en Jericó, la resguardan allí. Ahora, había otra familia también en Jericó, muy amiga de la familia de María, en la cual había un hombre que había quedado viudo con 5 niños, su mujer Débora había fallecido. Entonces
antes se ponían de acuerdo las familias para crear entre, digamos, las mujeres de una familia y hombres de otra familia, en arreglar esa unión, ¿bien? Entonces lo que arreglan es la unión de María con José. Entonces José, ya al haber arreglado con esa familia, José era un hombre de más de 50 años en ese momento, ¿no? Con una vida ya hecha, carpintero, con una buena posición económica, porque un artesano de esa característica era tenía mucho trabajo, porque era una época donde se hacían muchos palacios, o sea, Herodes era para hacer servir al poder de Roma, hacían ciudades enteras, palacios, en el nombre de los Césares. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Arreglan ese casamiento y la va a buscar José a María al templo de Jerusalén. Y bueno, en ese momento, cuando la va a buscar, bueno, se arregla ese casamiento, se casan ahí en el templo y a partir de allí, en esos rituales que se hacen en el templo de Jerusalén, se sella también ese pacto de María con la divinidad para poder recibir a su hijo y poder recibir en este planeta Tierra a Cristo. Ahora, bueno, ellos salen y se van a Nazaret, de donde en ese momento tenía su casa y su carpintería pegada a la casa José. ¿Y qué sucede? Bueno, conoce ahí a los otros hijos que eran todos chiquitos, a los otros hijos de José, y bueno, empieza a tener su vida como cualquier matrimonio, ¿no? Queda embarazada María y bueno, y ahí, a partir de allí, empieza a haber ciertas manifestaciones espirituales que realmente como que no son algo común, ¿no? Entonces, bueno, empieza a haber cosas extrañas, ¿no? Como que se escuchaban cantos, así como si fueran canto de ángeles, luces medias extrañas, luces como de los 7 colores del arco iris, o sea, manifestaciones que no eran algo normales, por así decirlo. Entonces, bueno, ante la mirada de los vecinos, Nazaret era un pueblo muy chiquito y se conocían todos, ellos ya en el séptimo mes se van para Belén. Y acá también vamos a sacar otros de las imágenes románticas por ahí que tenemos, que nace en un pesebre, ¿no es cierto?, en un establo, Jesús rodeado de animales y con los pastores y con los 3 reyes magos. ¿Por qué? Porque en realidad, bueno, la familia de José, la familia de María era muy numerosa. Y generalmente, o sea, siempre sucedió, le podés preguntar, por ejemplo, a tus abuelos, antes los chicos no se tenían en un hospital, ya les dije, ahí no había, sino que había gente en la familia o conocidos, amigos, que se dedicaban al parto y demás, las mujeres, para que nazcan los chicos, que generalmente nacían en una casa. Entonces lo que hace es, se traslada a Belén, y también ahí hay que sacar el tema del censo, si bien fue ese año, pero no tenía nada que ver el lugar de Belén donde ellos estaban con el lugar donde ellos habían nacido. Pero van ahí porque está Sara. Sara es la hermana menor de Ana, que era la madre de María, ya fallecida. O sea, va a la casa de la tía. También Sara vivía con Elcana, que era tejedor, también, así como José, personas que tenían un nivel, ¿no es cierto?, económico diferente al resto. O sea, estaban
vivían más cómodos por su nivel social, por así decirlo, y se van allí a tener, a salir de Nazaret, que lo miraban como diciendo, ¿qué está pasando acá? Que está ocurriendo cosas que no extrañas, ¿no? María que no habla, y bueno, entonces se van a tener el niño en Belén. Allí nace, todo esto coincide con esa triple conjunción que hablamos al principio, y bueno, también ahí empiezan a ocurrir cosas raras. Entonces, Belén es una ciudad muy chiquita que queda, un pueblo muy chiquito era en ese momento, que quedaba a menos de 10 kilómetros ahí de Jerusalén hacia el sur, y es un lugar de pastores. Bueno, ahí entran ¿no es cierto?, esos personajes que nosotros recordamos de los pastores. No nació en un establo, o sea, dije, nació en la casa de Sara y Elcana. Y los pastores también ven la triple conjunción, ven luces en los cielos, ven algo, se pensaba que se iba a terminar el mundo, ¿no? Porque era realmente un acontecimiento en los cielos que era impresionante. Entonces, ellos ven algo que sucede en la casa ahí de Sara y Elcana, se acercan, golpean, y bueno, todo eso eran esenios. Entonces, bueno, los esenios son muy hospitalarios, bueno, eso se conocían, lo hacen pasar, y ahí también conocen al niño Jesús. Es como que fueron los primeros, eran los primeros personajes que conocen a Jesús, más allá de ese entorno familiar. Primero fueron los pastores. Bien. Ahora, ¿qué pasa con los maestros esenios, no? Bueno, ese día se hace un ritual que es, eh, los esenios tienen eh, una copa de las liberaciones santas, se llama, que es una copita de 2 asas, que de acuerdo también a nivel socioeconómico de cada familia, podía ser de oro, de piedra o de barro. Ellos tenían una copa de mármol blanco, y ahí se servía vino, y después de hacer un sincero arrepentimiento a Dios, y agradecer por las bendiciones, más en ese momento de haber recibido a Jesús, se dan esa copa entre todos los presentes, y tienen sus hombros cubiertos de un manto blanco, que muestran santidad, ¿no? Y bueno, celebran eso, y ahí deciden avisarle a los maestros esenios. Los maestros esenios, bueno, ahí desde Belén, el más cercano era el Guarantana, en el Querí, pero ellos tuvieron que andar durante 2 días para poder llegar a ese santuario, en un momento donde había nieve, un momento bastante hostil, pleno invierno. Y bueno, llegan al lugar. Los santuarios estaban protegidos, primero, por estar en un lugar que no se conocía, la primera protección, ¿no? El desconocimiento de la gente. Y segundo, había una granja cercana que servía de acceso allí. Esa granja lo que era una especie de portero, ¿no? O sea, uno lo que veía era la granja, pero no veía después el santuario, ¿no?, que está escondido. Entonces se acercan a la granja de Andrés, que se llamaba. Andrés, ya fallecido, era un leñador, una persona que tenía una majada de cabras y de ovejas, y bueno, estaba su familia, o sea, su señora con los hijos, y es ahí que es recibido a Elcana y a 2 de los pastores que vienen a avisar la buena nueva. Es ahí donde ya los maestros esenios se enteran de lo que ya venían siguiendo y venían ya viendo en el hijo de María y José que iban a ser, que ahí nacía el Cristo.
Y bueno, después que hace uno de los terapeutas va hasta el santuario de Moab, que quedaba al otro lado del Mar Muerto, y avisa a los 70 maestros, que es la cúpula de lo que son estos grupos trocesenios, y le avisa la llegada del bienvenido. Bien, ahora, un par de cositas. Primero es que hay algo que uno se pregunta, ¿no? Si a los judíos, eh, a los hombres le dan la circuncisión, ¿qué pasó con Jesús? En realidad, por aviso espiritual, el aviso espiritual que recibe María es que no había que circuncidarlo. Entonces, eso se lo cuenta a José, y en realidad, eso era como algo, faltarle respeto a la ley de Moisés, que eso es lo que conocía el pueblo. Entonces, en ese aviso espiritual le dicen a María que va a llegar un sacerdote nuevo de Jerusalén a la sinagoga de Belén, porque el otro, el que estaba, iba a estar enfermo, y que le diga que es el hijo de María y José. Bueno, cuando llega, José le dice, sí, esto es una grave falta, pero bueno, vamos a ver si en realidad es cierto que en la caravana de mañana a la mañana va a venir de Jerusalén un esenio que se llamaba Esdras, un sacerdote del templo de Jerusalén, porque en el templo también estaban los sacerdotes que le decían de bronce, que eran los más duros, los fariseos, y los sacerdotes que le decían de cera, que eran los más dóciles, pero eran los que seguía el pueblo, que eran los esenios, porque tenían esa conexión con esos maestros esenios. O sea que la comunidad esenia estaba diseminada en toda la sociedad, incluso en niveles también del sacerdocio en el templo de Jerusalén. Entonces, bueno, efectivamente va a la fuente donde llegan las caravanas. Al otro día de la mañana, José se encuentra que viene un sacerdote y se llama Esdras, y entonces él dice que viene bueno, hacer el ritual que se hacía al octavo día del nacimiento, que es la circuncisión. Pero en realidad no lo viene a circuncidar porque el cuerpo de Cristo no podía ser ultrajado, ¿no? O sea, porque en realidad no era la ley de Moisés, era una ley que se había puesto después de que había muerto Moisés, porque en aquellos momentos la ley, por así decirlo, de la religión y la ley civil, ¿no? De falta y demás, que hoy la tenemos dividida, ¿no? Vos sobre la religión, bueno, respetás esas leyes que tiene tu religión. Pero aparte tenés las leyes civiles, las que te juzgan, ¿no? La que te juzga un tribunal, que no tiene nada que ver con la religión. En ese momento estaba todo junto. O sea, había ciertas cosas, no coman esto, no hagan esto, ¿no? Que no tenían que ver con lo que se bajaba a nivel espiritual, sino que tenían que ver con ciertas cosas que en la sociedad no se podían hacer porque podía haber una peste, si comías tal cosa, podías morir de tal otra. Entonces, todas esas cosas se anotaban, pero se tomaban como una ley divina. Bueno, esa ley no era divina, entonces a Jesús no había que circuncidarlo. Entonces se hizo el ritual, todo, se anotó en el libro, en el registro de la sinagoga de Belén, pero no se circuncidó el cuerpo de Cristo. Eso es número uno. Lo otro, a los 40 días de haber nacido el niño, tenía que ir la madre también, llevar al niño. ¿Por qué? Porque había que, en el caso de la madre, era como que se le daba, ya vamos a ver,